Amigos, muy buenos días y bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina esta mañana de domingo, listos para hablar de inmigración. Buenos días, ¿cómo está, abogada? Buenos días, muy bien, encantada de estar contigo otro domingo para hablar acerca de nuestro tema favorito. Claro, inmigración. Abogada, ya está llegando la temporada de impuestos y queremos hablar acerca de lo que significan los impuestos para inmigración, pero antes espéreme. Denos su número de teléfono y también su dirección para que la gente nos llame o les llame y también sepan en dónde está localizada su oficina. Claro que sí, es el 678-956-8600, 678-956-8600. Mi oficina está en la 2751 de la Beaufort Highway, enfrente de la Asociación Latinoamericana. Y también tengo una página web que es www.hablandoconcarolina.com. Recuérdense que Hablando comienza con H. Visítenme en mi página web, tengo bastante contenido en español. Todos nuestros shows de radio están ahí. Los Facebook Lives que ponemos están ahí, pero encima de eso también tenemos contenido que montamos una vez al mes, contestando preguntas acerca de ciudadanía, visas de trabajo, todo tipo de cosas. Entonces visita mi página. En la página hay cómo contactarse conmigo. También hay un link a un email donde puedes enviar preguntas. No solamente preguntas que podamos contestar en el show de la radio, sino también preguntas si tienes alguna pregunta que hacerme. Así es, bueno, es la abogada Carolina Antonini y vamos a hablar de inmigración y también por qué es tan importante los impuestos, porque muchas personas no piensan que los impuestos tienen mucho que ver con inmigración. Así que queremos que nos explique por qué es tan importante hacer impuestos cuando se trata, bueno, siempre, pero cuando se trata de inmigración. Sí, esto es una de las cosas de las cuales nadie habla y sin embargo hay casos que viven y hay casos que mueren por causa de impuestos. Y las personas piensan que hacer impuestos es simplemente una diligencia que uno hace con un preparador de impuestos en la esquina, quizás en el mismo lugar donde mandas tus envíos o donde haces lo que sea y simplemente firmas y hacer lo que tienes que hacer para pagar lo mínimo que tienes que pagar, claro, o para que te den el dinero máximo que puedas recibir y ya, y te lavaste las manos, cumpliste con tu deber y se acabó. Sin embargo, cualquier persona que está procediendo por procesos migratorios, va a tener a cierto punto que lidiar con el asunto de sus taxes, o alguien quien esté pidiendo a esa persona va a tener que lidiar con el asunto de sus taxes y tener taxes que son inapropiados bajo las leyes migratorias o la determinación del adjudicador migratorio pueden matar tu caso. Me la paso día y noche con mis clientes peleando y peleando y peleando acerca de por qué las cosas de los impuestos son hechas en la manera que son hechas. Entonces me encanta de que nosotros estamos hablando acerca de esto porque, como bien sabemos, todos los impuestos tienen que ser sometidos en abril 15 y los impuestos que son sometidos mal son un problema. Hablando de esto, desde ahora en enero, les da a ustedes una oportunidad de aquí a abril 15 o, si no lo someten para abril 15, octubre 15, si hacen la extensión apropiada, de hacerlo, de planificar y hacerlo apropiadamente. Porque de nuevo, un impuesto mal hecho puede causar que el caso suyo o el caso de la persona que están pidiendo sea absolutamente denegado. Muy bien, bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini acerca de inmigración y los impuestos. Cuando dice impuestos mal hechos, ¿a qué se refiere, abogada? O sea, hay una cantidad de posibilidades tan inmensas de cómo hacer impuestos inapropiados. Es increíble. Por ejemplo, una de las maneras más fácil de fallar es no hacer impuestos. Claro. Empezando con eso. Mucha gente no hace impuestos. Piensan que no los tienen que hacer porque están aquí ilegalmente. Piensan que no los tienen que hacer porque son pagados en efectivo, o sea, en dinero cash, ¿verdad? Piensan que no lo tienen que hacer porque están trabajando bajo el nombre de otra persona o un nombre inventado, o bajo el seguro social de otra persona o un número de seguro social inventado. Todo eso es falso.
si la persona algún día quiere regularizar su estado legal en los Estados Unidos. Es lógico entender de que los Estados Unidos no le va a dar ningún tipo de estado legal a nadie que no haya cumplido con su obligación. Por lo tanto, la manera más fácil de fallar es no hacer taxes. Que sea bien claro, el hecho de que estás aquí ilegal no te absuelve de la obligación de someter taxes. El hecho de que estás trabajando sin papeles no te absuelve. Si estás trabajando con papeles falsos o papeles que no son tuyos, no te absuelve. Y si estás trabajando en efectivo, no te absuelve. Y hay personas que me dicen, pero si estoy trabajando en efectivo, ¿cómo voy a saber yo cuánto voy a tener que declarar? Pues muy fácilmente. Hay varios métodos en los cuales tú tienes que declarar tu ingreso. Uno de esos métodos, idealmente, es que tú tienes en alguna parte escrito cuánto tú has recibido. Así sea porque te pagaron en cheque o porque depositaste ese dinero o porque tienes buena memoria o porque lo escribiste. Si tú trabajas, si a ti te pagan en efectivo o con cheque, lo mejor que tú puedes hacer todo el año, estamos en enero, así que empieza desde ahora, es tener un librito, ¿verdad? O en tu teléfono, una parte donde tú anotas cada vez que te pagan. La fecha que te pagaron, quién te pagó y cuánto te pagaron. Sí. Pero vamos a decir que tú tienes que hacer tus impuestos tardíos. Y no tienes lo que te pagaron. Vas a tener que adivinar. Vas a tener que hacer el mejor esfuerzo posible para recordártelo. Entonces, el primer error es no hacer impuestos. Otro error muy grande que hace la gente es no declarar el ingreso en completo. Y la gente no declara el ingreso en completo. ¿Por qué? Porque no quiere pagar impuestos, ¿verdad? Y en la manera en la cual no se declara el ingreso completo es en dos. Uno, simplemente escondiendo ingreso que se ganó o haciendo más grande los gastos que tuvo un negocio. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú trabajas en construcción y a ti te pagaron $5,000 por un trabajo y te pagaron en efectivo o en cheque y tú no pusiste eso como ingreso. Eso es dinero escondido. O vamos a decir que tú trabajas en construcción, estás declarando el dinero que estás ganando, pero estás aumentando cuánto estás gastando tú en tu negocio. En vez de, tú sabes, de $30 para un par de botas de trabajo, de repente estás gastando $300 y en vez de X de millas, estas millas, etcétera. Entonces, aumentando los gastos o reduciendo el ingreso que estás ganando o la combinación de ambas cosas. Y el problema con eso es que es deshonesto, de que es contra la ley, de que si las autoridades de impuestos te hacen una evaluación de tus impuestos, vas a tener un problema inmenso, pero mucho más grande que eso, de que tus impuestos van a ser vistos por las autoridades migratorias. Claro. Y si las autoridades migratorias ven que en tu negocio, tu compañía eres tú, y tú que trabajas solo o trabajas con una otra persona, tu compañía, tú traes $200,000 de dinero en tu compañía de construcción, y después de todas las deducciones, tú supuestamente traes a tu hogar $5,000 al año. El juez de inmigración sabe que tú haces eso para no pagar taxes. ¿Y cómo entonces tú explicas que pagaste, tú sabes, $800 al mes en renta, comida, la troca que estás manejando, el seguro de la troca, los $1,000 que le mandas a tus jefes en México? ¿Entiendes? No es lógico. Y el problema que tú vas a tener es que los oficiales de inmigración, así sea el juez de inmigración o quien sea, se va a enojar contigo porque va a saber que tú estás haciendo eso para evadir tu responsabilidad de pagar los impuestos que tú en realidad tienes que pagar, que son los que te corresponden. Y va a decir, ¿por qué yo le voy a dar a este señor su residencia o una fianza o cualquier consideración en su caso, o voy a dejar que se quede con su residencia en vez de deportarlo, o voy a dejar que le demos este alivio cuando él ni siquiera está dispuesto a hacer lo que todo americano tiene que hacer, lo cual es pagar lo que es justo? Muchas personas lo hacen así porque al fin del año, porque no han planificado, y al fin del año van a su contador y el contador le dice, ok, le debes al IRS $25,000. Y la persona dice, yo no tengo $25,000.
Bueno, adivina que ese dinero no es tuyo, ese dinero le corresponde al gobierno. Y tú tienes que ser disciplinado y tú tienes que pagar ese dinero a medida de que lo vayas ganando. Porque si tú no lo vas pagando a medida que lo vayas ganando, al fin del año no lo vas a tener. Va a ser mucho dinero, así Y si es. no lo tienes, te vas a poner desesperado y te vas a poner a hacer trampas. Y cuando tú hagas trampas y inmigración de repente te arresta y tu familia viene y me contrata y yo trato de sacarte una fianza y voy enfrente del juez y el juez me dice dónde están los taxes y yo le enseño los taxes tuyos y en los taxes tuyos enseño de que por los últimos 10 años tú no has ganado nada de dinero, lo cual el juez sabe que sí has ganado, porque si no, ¿para qué estás aquí? ¿Verdad? Y lo que tú estás haciendo es haciendo trampa. Entonces el juez va a decir, no me da la gana. Y va a decir, no me da la gana, ¿por qué? Porque estás haciendo trampa de tus taxes. Entonces, no demostrar el dinero que en realidad estás ganando, así sea no declarando suficiente o aumentando tus gastos, es una manera que todo el mundo hace para hacer trampa y por supuesto una manera muy fácil en la cual particularmente los jueces de inmigración saben que estás haciendo trampa. Abogada, cuando las personas también ponen dependientes que no están en Estados Unidos, cuéntenos acerca de eso. Bueno, el asunto de dependiente es un problema muy grande, porque es un problema no solamente con dependientes que no están aquí, sino que también hay fraude con dependientes que sí están aquí y muchas de las prosecuciones penales que existen contra personas en los Estados Unidos ha sido relevante al asunto de dependientes, así sea personas que utilizan dependientes fuera del país para tratar de que sean regresados dineros o personas que utilizan dependientes americanos en sus impuestos que no les corresponden. Hay personas que han sido procesadas por la ley penal y han sido metidos presos por esto. Entonces, los problemas de dependientes vienen en ciertos grupos. Vamos a hablar primero acerca de los niños que son legales porque sean residentes o ciudadanos. Tienen un social, pero sus padres están aquí ilegales. Y entonces, ¿qué hacen esos padres? Los prestan. Y esto es increíble, Gina, porque es un crimen y es tan inapropiado hacer. Entonces, los padres ilegales, los que están aquí sin documentos, se los prestan a alguien que tiene documentos. ¿Por qué? Con la idea de que esa persona, quien está aquí legal y puede y los reclama porque tiene un ingreso y tiene seguro social y tiene le han quitado taxes de su cheque, etcétera, va a recibir un cheque grande del gobierno porque estos niños tienen cierto valor a los impuestos, particularmente si la persona no gana más de cierta cantidad. Y entonces, al prestar estos niños, a la persona a quien le prestan los niños, va a recibir no solamente casi todo el dinero que pagó en impuestos, pero algunas veces miles de dólares más. Y algunas veces cuando la persona presta a estos niños, el acuerdo es te presto los niños y compartimos el dinero que te dan. Esto es un fraude. Es un crimen, es una felonía. Y si a ti te agarran haciendo esto, te meten preso. No puedes prestar tus hijos. Tú lo que tienes que hacer es hacer tus propios impuestos, declarar tus propios impuestos, pagar tus propios impuestos y declarar tus propios niños. Entonces, el prestar niños no solamente es un crimen, no solamente es inapropiado, pero si tú prestas niños, cuando llegue tu turno para tratar de arreglar papeles, esto va a ser visto como que tú no tienes buen carácter moral. El otro problema que tenemos con dependiente es personas utilizando dependientes en otro país en sus impuestos en los Estados Unidos. Entonces, quiero que esto quede bien claro. Nada más hay 2 países donde es permitido utilizar dependientes foráneos. Eso es Canadá y México, por medio del NAFTA. Si tú eres de otro país, que si es El Salvador, Nicaragua, Honduras, etcétera, tú no puedes poner dependientes que están viviendo en tu país en tus taxes y utilizarlos como deducciones. No puedes. El hecho de que un preparador de impuestos te permitió y te dijo que estaba bien, no me importa. Tu preparador de impuestos no es abogado de inmigración, no me importa qué misa te den a ti.
Porque al final del día, ellos no son los que están defendiéndote contra la deportación, soy yo. La próxima persona que venga para acá y me diga, pero mi preparador de impuestos me dijo de que se podía y bla, 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 voy a gritar, ¿ok? Porque cuando te tengas que ir del país, tu preparador de impuestos no va a estar ahí para defenderte, Así es, ¿ok? abogada. Si tu preparador de impuestos tiene un problema con mi consejo, que me llame, ¿verdad? Para yo explicarle a ese preparador de impuestos cómo son las leyes migratorias. Porque estos preparadores de impuestos, lo único que le importa a ellos es que tú regreses a hacer negocios con ellos el año siguiente. Y la única manera de que ellos tienen clientes viniendo a hacer negocios con ellos el año que viene es si ellos te pueden traer el cheque más grande. Pero el problema con eso es que para el cheque más grande, eso significa que no todo lo que hacen va a pasar la inspección de inmigración. Entonces, si tú eres de cualquier otro país que no sea Canadá y México, tú no puedes declarar a tus dependientes que viven fuera del país. Punto y aparte. Ahora, si tú eres de México o de Canadá, no significa que tú puedes poner a toda tu raza en tus impuestos con un tax ID y se acabó. No. Tú nada más puedes poner en tus impuestos a cualquier familiar quien vive en México o en Canadá, siempre y cuando no solamente obtengas un tax ID para ellos, pero también puedas demostrarle al IRS o al oficial de inmigración o al juez de inmigración que tú le provees a ese familiar más de lo que es mínimo para vivir en el país. Presentemente, para que un mexicano pueda declarar, por ejemplo, a su hijo o a su sobrino o a su papá, quien vive en México, ese mexicano tiene que demostrar que le envió a ese familiar un mínimo de $2,501. Si tú estás declarando un familiar, tú tienes que demostrar $2,501. Si tú estás declarando dos familiares, tú tienes que demostrar $5,002. Si tú estás declarando tres familiares, tienes que demostrar $7,253 para poder declarar esos familiares. Fuera de eso, todo el dinero que el gobierno te regrese a ti por familiares, quienes tú pusiste como tus dependientes, pero que en realidad tú no le mandaste ese dinero que te regrese el gobierno a ti es dinero que tú estás robándole al gobierno. ¿Qué es lo que pasa, Gina? Que como el IRS no chequea a todo el mundo, cuando tú pones tu dependiente ahí con tu preparador de impuestos, el IRS confía que tú y tu preparador de impuestos están diciendo la verdad. Cuando tú firmas tu planilla, tú juras que toda la información que tiene tu planilla es verdadera, es basada en hecho, está en conforme con la ley. Y tú juras que todo lo que tú tienes en esa planilla está conforme con la ley, lo cual significa que cuando el IRS recibió esa planilla, tú le juraste que todos tus dependientes que tú pusiste ahí, tú les mandaste a cada uno de ellos más de lo mínimo que requiere para vivir de acuerdo con lo que es lo que el IRS determinó ese año. Y si alguna vez el IRS te hace una auditoría y determina de que tú no mandaste esa cantidad, el dinero que el IRS te dio a ti por esos dependientes, se los tienes que regresar. Más penalidad, más interés. Encima de eso, tú cometiste un fraude y el IRS puede encontrarte culpable de un fraude. Te puede hacer un cargo penal y encontrarte culpable. Pero de nuevo, para propósitos de lo que yo hago por ti, el problema es que tú vas a tener un adjudicador migratorio, un juez de inmigración, quien va a ver que tú pusiste eso en tus taxes y va a preguntar, demuéstrame lo que mandaste para México. Y al no poder demostrarlo, va a decir, o tú mentiste en esta planilla federal, lo cual significa que juraste decir la verdad y no lo dijiste, lo cual es un fraude, o tú estás haciendo esto para defraudar al pueblo americano de dinero. Te importa más el dinero que te dimos que ser legal aquí.
Entonces, el asunto de dependientes es un asunto muy importante porque es una de las cosas más común que hace la gente. ¿Por qué? Porque se lo recomiendan los preparadores de taxes. Pero al final uno no puede echarle la culpa al preparador de impuestos, abogada, porque uno firma, así que cuando ve la planilla tiene que asegurarse que todo esté correctamente. Absolutamente, porque cuando tú firmas la planilla, tú estás jurando que es la verdad. Y entonces, cuando tú vas a la corte y tú le dices al juez, ah, no, pero no fui yo, porque yo firmé la planilla, pero me lo hizo un profesional. Esa defensa no funciona en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, desafortunadamente, uno asume el trabajo, ¿verdad? Entonces tú tienes que decirle, si tú estás aquí y tú no eres ciudadano americano, tú tienes que explicarle a tu preparador de taxes, yo soy residente legal, o yo quiero arreglar papeles, o yo estoy en proceso de deportación, o mis taxes van a ser vistos por un oficial consular porque yo estoy pidiéndole a mi mamá. Yo quiero que mis taxes estén en conforme con lo que el oficial de inmigración va a ver. Y si este preparador de taxes no sabe hacerlo, tú tienes dos opciones: buscarte a alguien que sí tiene experiencia de asegurarse de lo que tú haces está conforme con lo que inmigración va a requerir, o contratar un abogado migratorio o permitir que el abogado migratorio y tu preparador de taxes estén en conjunto para asegurar de que tus taxes sean hechos apropiadamente, porque tienen que estar perfectos. Muy bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina y hablando de impuestos esta mañana, abogada, su número de teléfono, por favor. 678-956-8600. 678-956-8600. Dos preguntas, abogada. Bueno, estoy queriendo arreglar, pero desde que estoy aquí nunca he hecho impuestos. ¿Ya me descalifican para eso o todavía tengo oportunidad? Y la segunda es, si no tengo papeles, pero quiero hacer mis impuestos, ¿cómo empiezo? Sí, entonces afortunadamente los impuestos se pueden hacer a cualquier momento. El IRS nunca, jamás te va a decir que no va a tomar tu cheque o que no va a tomar tu planilla de impuestos. Los impuestos se pueden corregir siempre. Entonces, hay planillas específicas que el IRS tiene para las correcciones, y las planillas para hacer los impuestos tardíos existen. Tú puedes hacer tus impuestos tardíos, no importa qué tan tarde estés. Y para propósitos de inmigración, ¿cuántos años necesitan? Depende de lo que tú estés haciendo. Por ejemplo, si tú quieres pelear para la residencia humanitaria, que tiene que ver con los años que tú lleves aquí, que se llama el alivio de la cancelación de remoción, tú vas a tener que demostrar por lo menos 10 años aquí, 10 años de taxes. Si tú estás persiguiendo la NACARA frente a inmigración, frente a CIS, tú vas a tener que hacer 7 años de taxes. Si tú estás pidiendo a un familiar, tú vas a querer tener por lo menos 3 años de impuestos. Si tú quieres hacer tu ciudadanía va a requerir que tus impuestos estén hechos por lo menos desde que tú eres residente apropiadamente, si no todo el tiempo que hayas trabajado aquí. Entonces todo va a depender de lo que tú estás persiguiendo. Por ejemplo, esto es un error muy común que yo veo. Personas que están casadas, vamos a decir que tú te casaste con un ciudadano y están haciendo una petición matrimonial a inmigración, pero continuaron haciendo sus taxes como cabeza de familia o como solteros. ¿Por qué? Porque la deducción para personas casadas es más pobre que la deducción para cabeza de familia. El problema es el ser soltero o el ser cabeza de familia significa que ustedes no viven juntos. Entonces yo he tenido casos que han sido denegados porque a una agencia federal como el IRS le dicen que su estado matrimonial es uno, pero a la inmigración le dicen que su estado matrimonial es otro. Entonces, el año pasado tuve una pelea bien fuerte porque tuve un cliente quien nunca se ha casado, quien estaba esperando 20 años para que su fecha de prioridad por la petición que le hizo su papá como hijo soltero finalmente llegara. Le llegó su fecha, hizo su aplicación de residencia, fuimos a su entrevista y en vez de llegarle a la residencia, ¿tú sabes lo que le llegó? ¿Qué le llegó? Una gran carta diciendo te vamos a denegar. No. Te vamos a denegar porque hemos descubierto que tú, al estado de Alabama, llevas años diciéndole
que estás casado con la mamá de tus hijos. Y mira, años llevaba haciendo sus taxes en Alabama como casado. Y el problema de él no fue tan fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque en Alabama todavía existe el matrimonio en común, lo cual significa que él, por guardarse unos centavos, se declaró como casado en el estado de Alabama. Sí. Y al hacerlo perdió su caso porque él se dio como casado y el gobierno de Alabama lo vio como casado y el gobierno federal le dio crédito a Alabama y no a él. Y él, después de esperar 20 años y no casarse a propósito para no perder su turno en la línea, por no pagar los impuestos que tenía que pagar y por guardarse unos centavos, perdió su residencia. Tengo otro caso donde una persona se casó con una ciudadana y no quisieron arreglar los impuestos que yo les pedí que arreglaran antes de someter nada. Dijo, no, yo no quiero arreglar, yo no voy a tener dinero, yo no voy a querer pagar ese dinero de regreso porque los mandé con un preparador de taxes y después de que hicieron todo el arreglo, el preparador de taxes dijo que ellos iban a deber unos $22,000 al IRS y se rehusieron, no, nosotros vamos a hacer nuestros papeles como son, no lo vamos a arreglar. Inmigración le denegó el caso porque a pesar de que ellos hicieron papeles como casados, al IRS ellos todavía se estaban dando sus taxes como cabeza de familia, como head of household, cada quien. Y cabeza de familia para personas casadas significa, sí, estamos casados, pero estamos viviendo separados. El dinero que no le pagaron al IRS, lo terminaron pagando en litigación y honorarios, etcétera. Y él terminó teniendo que pedir otro perdón. Y al final de cuentas, tuvieron que hacer los arreglos de sus taxes de toda manera. Y más caro. Más caro. Entonces, cosas así, cosas como, por ejemplo, personas que trabajan con nombres falsos y después van y hacen sus impuestos con los nombres falsos. Es extremadamente problemático. Porque les voy a decir algo. Entiendo que hay personas que trabajan con nombres falsos o nombres de otras personas. Eso no significa que tienen que hacer sus taxes con esos nombres falsos o esos nombres de otras personas. Pueden recibir del IRS un tax ID, ¿verdad? Correcto. Y el IRS permite de que ustedes utilicen su nombre verdadero con el tax ID y declaren sus impuestos y sus ingresos, aunque los hayan ganado con nombres falsos. Y algunas de las personas que nos escuchan en este momento pueden pensar que es mejor no decir nada al IRS porque a lo mejor pueden venir por mí. Entonces, el IRS está interesado en una cosa y una cosa únicamente. Y ese es su dinero. Si tú no le quitas dinero a ellos y les das dinero a ellos no tienen problema contigo. El IRS va a tener más y más interés de perseguirte a ti si tú les haces trampa, dependientes que no deberías, deducciones que no debes, no declarar ingreso, ponerte como cabeza de familia cuando no lo eres, utilizar niños que no son, todas esas cosas donde el IRS te tiene que dar a ti dinero que no te corresponde. Sí. Esas son las cosas donde el IRS te va a perseguir. Cuando ellos no están recibiendo el dinero de ti que debería recibir o te tiene que dar a ti dinero que no te corresponde. Mientras tú le estés pagando al IRS el dinero que le corresponde al IRS y estás siendo honesto con los taxes que tú tienes que pagar, el IRS va a trabajar contigo. Entonces es extremadamente importante de entender que la única función del IRS es cobrarte dinero. Y mientras tú estás siendo honesto con el dinero, estás bien. Así es, abogada, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Denos su número de teléfono nuevamente y también para las personas que no escucharon, ¿en dónde está su oficina? Es el 678-956-8600. 678-956-8600. Nuestra oficina está en el 2751 de la Buford Highway y también puedes encontrarme en la página web www.hablandoconcarolina.com. Este fue el programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con